Bueno, lo que no, no sé si se me escucha. sí, te estoy poniendo un poquito más fuerte porque te estoy escuchando abajo. Sí, Lo que no, todavía no pude implementar es lo de eliminar un término en el polinomio cuando ya es cero. Y si es cero, me sigue, o sea, sigue quedando en la colección. Eso todavía no lo hice. ok, ok. Bueno, lo importante es que vayan trabajando, ¿sí? Lo que le decía, el tema de una cosa era interpretar un código y otra tratar de hacerlo funcionar, ¿no es cierto? Podemos tener dificultades, aparecen los errores, pero esto no nos tiene que desanimar de alguna forma. Siempre se va aprendiendo en el camino. Es importante en programación codificar, ¿sí? Así que me parece muy bien los que estuvieron trabajando. Bueno, vamos a... Sí, les había tirado varias cosas que podían hacer. Vamos a repasar algunas, ¿sí? Estaba lo del polinomio también. Y también habíamos mencionado lo de las fracciones, así que vamos a retomar eso, ¿sí? Bien. Yo les había hecho una presentación con, a ver, la parte de, si no me equivoco, cálculo de imagen en el polinomio. Y después le agregué algo de la derivada, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a lanzar el... ¿Se ve ahí? Sí, Una pregunta. Cuando tengo la tira esta a la derecha, a usted la parte de la pantalla, la parte derecha, le queda como que no lo ven. yo no veo nada, yo veo la presentación nada más, profe. Ah, solo la presentación. Ah, perfecto, perfecto, Sí, sí. perfecto. Pensé que puede que le esté tapando algo. Muy bien. Bien, teníamos un polinomio entonces, en donde aparecían términos con coeficientes y exponentes. Los coeficientes los manejábamos a través de fracciones. Las incógnitas también lo vamos a manejar a través de fracciones, pero esto podía llegar a ser diferente, digamos. Y decíamos, el exponente lo hablábamos en términos de enteros, ¿sí? Acá cuando decimos que el grado del polinomio no se encuentra limitado, estamos mencionando a que tiene que utilizar una estructura que pueda crecer, digamos, o reducirse, para ajustarse al polinomio, y no es algo que es estático, digamos, y lo tenemos que representar de manera general, ¿sí? Bien, y no necesariamente se encuentra a todos los términos, ¿no? Podemos tener este, un término a la octava, de grado 8 del polinomio, y después me faltan todos los restantes, ¿no es cierto? Esto lo resolvíamos entonces, en principio, trabajando con dos clases, ¿sí? Por un lado teníamos la clase polinomio y por el otro lado la clase términos con una relación 1 a n, ¿sí? Esto lo implementábamos con una colección desde la clase polinomio hacia la clase término, ¿sí? Lo hacíamos en el ejemplo que vimos con Ordered Collection, ¿sí? Lo instanciábamos a la colección en el momento que se instanciaba el polinomio. Teníamos una colección de términos por cada polinomio, ¿sí? Ahí entonces, al tener una colección, aparecen algunas necesidades, como por ejemplo la posibilidad de incorporar términos, porque el polinomio iba creciendo o decreciendo, o sea, ahí vemos una dependencia externa, no es algo
totalmente contenido y que depende del polinomio, sino que puede operarse con un polinomio e ir cambiando. El término era la clase más básica, menos dependiente. No tenemos acceso desde término a polinomio, sino al revés. Esto lo vemos en la flecha, ¿sí? Por eso entonces términos está como atributo en polinomio. Acá tenemos el coeficiente y el exponente básicamente, ¿sí? O sea, si vemos la implementación de esto, diríamos que aparecen algunas operaciones para establecer y acceder a ambos atributos, coeficiente y exponente, y acá les agregué evaluar y derivar, sin embargo en el código por ahí le puse otros, ¿no? Pero lo mínimo era esto, ¿sí? Con evaluar estábamos representando la posibilidad de que se pueda establecer un valor específico para la incógnita, por lo tanto, operar con ella y obtener un valor de ese término. Diríamos x elevado al cuadrado y después multiplicamos ese resultado por el coeficiente. El resultado de la evaluación me da eso, entonces un valor. Y después, otra operación que teníamos, derivar, ¿no es cierto? Esta es una operación unaria, en donde me daba la derivada de ese elemento. Y evaluar tiene como parámetro la incógnita. Alguien había dicho, bueno, ¿cómo representamos la incógnita acá? ¿Sí? Y la incógnita no es constante, digamos, varía en cada momento. No tenía para nosotros mayor valor en cuanto a la persistencia de ese elemento, digamos. Por lo tanto, ese elemento era circunstancial, digamos, aparecía en una evaluación y desaparecía. O sea, la X viene como parámetro en evaluar. Una vez que opero con un coeficiente y un exponente específico, obtengo el valor y la incógnita desaparece, ¿sí? Por eso lo tenemos como parámetro. ¿Está? Bien, y en polinomio aparece el término con que se implementaría a través de una colección, y las operaciones para incorporar términos justamente. Evaluar, porque evaluamos el polinomio completo a partir de la evaluación de los términos, ¿sí? En el caso de grado, obteníamos el grado del polinomio, es decir, el término de mayor grado. Derivar, de la misma forma que evaluar, nos basamos en la derivada de cada uno de los términos. Por lo tanto, el comportamiento que se espera de polinomio se basa del comportamiento que también se obtiene a partir de términos, o término mejor dicho, ¿sí? Le pido al polinomio que se evalúe y le paso la incógnita al polinomio y el polinomio le dice después a cada término, bueno, evaluate con esta incógnita, obtiene ese resultado y lo va acumulando con los resultados de cada uno de sus términos, ¿sí? La derivada produce un nuevo polinomio con el resultado de la derivada de cada uno de los términos, ¿sí? Bien. Después a nivel ya de implementación, esto aparece como atributos de instancia, el coeficiente y el exponente, ¿sí? Y acá por ahí le habré puesto una inicialización específica para el término, alguna forma de mostrarse también con el prinon, ¿sí? Una conversión a string, esta conversión de string es algo, es una representación del estado del objeto, que después es utilizado en el prinon, por ejemplo, pero puede ser utilizado de manera independiente y por eso está como el asstring, ¿sí? Bien. La inicialización, acá veíamos que para inicializarse
¿sí? Inicializamos el objeto del cual estamos heredando y después cada uno de los componentes de término, ¿sí? No tenemos mayor código en cuanto a los getters y los setters, porque así como obtenemos los valores, lo vamos estableciendo, no hicimos ninguna validación en este contexto. Acá tenemos el evaluar, por ejemplo. El evaluar, teníamos que recibimos la incógnita, ¿sí? Esa incógnita es elevada al exponente y después multiplicada por el coeficiente. O sea, así de simple, básicamente. Fíjense la implementación de término, ¿sí? Fíjense lo simple que es cada uno de estas operaciones. ¿Tá? Bien, y polinomio. Tenemos, decíamos, el atributo, términos, con la colección, y después algunas operaciones como agregar las string también, que es muy similar a lo que usé del otro lado. Seguramente me voy a basar en lo que hace el término, y después lo utilizo en el polinomio, ¿sí? Una inicialización, que lo habré usado para inicializar la clase. Sin embargo, a pesar de que habíamos visto la primera implementación de polinomio a través de un ordered collection, les dije que podríamos haber utilizado algún otro tipo de colección que para esta abstracción se vería conveniente. Por ejemplo, el uso de un diccionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy incorporando términos y estos términos tienen el coeficiente y el exponente, ¿sí? El exponente podría tener una representación única de alguna manera y podría operar cada vez que se incorpora un elemento, buscarlo, ¿sí? Me refiero a que si me presentan un término de grado 2 y luego me agregan otro término de grado 2, podría operar y mantener un solo elemento, un solo término de grado 2, ¿sí? Para hacer esto siempre tengo que estar buscando si tengo un elemento con ese exponente, y el diccionario me viene al dedillo porque en lugar de hacer la búsqueda, directamente le pido, dame el término de tal exponente y listo, ¿sí? Bien. No sé si esto lo dice exactamente acá. Bien, fíjense que en la inicialización muy similar a lo que hemos hecho, pero en este caso un diccionario. Recuerden ustedes que el diccionario es un mapeo donde tenemos clave-valor, ¿sí? A partir de una clave accedemos al valor. Ambos son objetos, cualquier tipo de objetos, ¿sí? En este caso, el exponente va a actuar de clave y el término completo de valor, ¿sí? Así que dado un exponente, accedo al término. Bien. Fíjense que grado, lo único que hice es obtener el máximo grado de todos los términos. Para eso recorro justamente los términos con un do específico. Acá tenemos, cuando tenemos un diccionario vamos a tener la parte de las claves y la parte de los valores, ¿sí? En este caso estoy recorriendo solo los valores. Y esto es como hacer un do sobre los valores. Los valores, en este caso, son cada uno de los términos, porque cuando metimos un exponente como clave, el término completo fue a la parte de valor. Y acá estaríamos recuperando justamente cada uno de los términos, ¿sí? Bien. Cuando agregamos un término, acá en este caso, ¿sí? Fíjense que estoy buscando, me pasan un término, ¿sí? Y estoy buscando si ya tengo algún término con
con este exponente. Recuerden ustedes que esto era un diccionario entonces, utilizábamos el lat con la parte de la clave. La clave era el exponente, ¿sí? Me pasan un término y digo, bueno, el exponente de este término que me están pasando, ya lo tengo acá. Si lo tengo, lo recupero, ¿sí? Y si no, acá tengo una cláusula, bueno, es una cláusula, sería la otra parte, el otro parámetro, que se ejecutará en caso de que no lo encuentre, ¿sí? Por ausencia, if absent. En este caso, si no está, lo que hace, incorpora el elemento. Fíjense que utiliza el output, la parte de la clave, es justamente el exponente, y el término completo que recibimos va como valor. Por eso, cuando recuperamos después, cuando estoy procesando y buscando el máximo grado, utilizo el values do, ¿sí? Estoy recorriendo la parte de valores. Esta es la parte de valores, ¿sí? Bien. Y termina, sale, en caso contrario. Ve, directamente, si no se encuentra, lo agrega y termina la ejecución de agregar, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? Al original que lo recuperó porque sí estaba, opera, modificando el coeficiente, ¿sí? Ahí estaría faltando, perdón, una línea que devuelva original, ¿o no? No. No, no es No, necesario. porque agregar, la semántica agregar era simplemente incorporar el término. No está pensado para que se obtenga algún valor al respecto, ¿sí? Y acá uso esto justamente para cortar la ejecución, no porque me interesa lo que devuelve, ¿sí? En muchos casos van a encontrar métodos que, si bien devuelve algo, lo que devuelve no les interesa. El ejemplo de esto estaba al principio cuando ustedes tenían el output, ¿se acuerdan? Y al string hola le cambiábamos el primer carácter con mayúscula, por ejemplo, y me terminaba devolviendo el parámetro. Totalmente inútil lo que me devuelve, ¿no? Porque no está pensado justamente en términos de lo que me devuelve, sino la semántica de eso tiene que ver con lo que afecta, lo que hace, que era modificar la estructura. Y en este caso estamos modificando la estructura. Acá simplemente utilizo esto para salir. No me interesa el otro valor, digamos, ¿sí? El agregar no me devuelve nada. No está pensado para eso. Nadie me va a mandar un mensaje esperando que le indique de alguna manera con algún valor de retorno algo, ¿sí? Bien. Y acá, en evaluar, por ejemplo, también lo recorrí de otra forma, ¿sí? Estoy recuperando cada uno de los términos y lo voy evaluando. Este es el polinomio. ¿Habíamos visto el término? Sí. La evaluación del término hacía la elevación, digamos, a la potencia y después la multiplicación con el coeficiente. Eso lo voy acumulando y lo devuelvo, ¿sí? Bien. O sea, básicamente es eso. Las clases son bastante básicas. Tiene poco código, simple, ¿sí? Sin embargo, nos queda bastante más fácil de modificar y acceder a cada uno de estos elementos que los componen, ¿sí? No lo que teníamos antes, que era todo en un solo lugar. Esto después, evaluando la imagen únicamente, que era una de las cosas que le pedí también, habíamos hecho la derivada, ¿sí? La imagen era, bueno, básicamente recorrer, ¿sí? Fíjense que acá, si bien ahí no les mostré, en ese caso no tenía, incorporé después un método a nivel de clase para término, en donde le paso el coeficiente y el exponente y me crea una instancia y lo inicializa, ¿sí? Fíjense el uso que tiene. Simplifica justamente
este momento de instanciación para que lo haga al vuelo y no tenga que hacer en forma separada a través del uso de variables para que me permita de alguna forma después inicializarlo y pasarlo como parámetro nuevamente, ¿sí? No tiene nada que ver con la eficiencia. Estas mismas operaciones se terminan realizando. Probablemente haya justamente más invocaciones, ¿sí?, a resolverse, con el enlace dinámico, que tiene su tema. Con lo cual, el tema no pasa por allí, sino, fíjense, simplemente aumentar la capacidad expresiva de las clases, ¿no? Puedo, al vuelo, ir haciendo esa operación sin definirlo cada uno de esos pasos intermedios, que está hecho ahí, de todas formas. En este caso, recorro un rango pequeño desde -5 a 5, produciendo las X, ¿no?, para que pueda obtener la imagen. Fíjense que en este caso hice lo siguiente. Un coeficiente de 1 con un exponente de 3. ¿Qué polinomio es este? ¿Qué función es esta? El cubo, ¿no es cierto? La función cúbica. ¿Sí? Sí. Cuando lo mostramos, recorremos este rango de -5 a 5, ¿sí? Evaluamos el resultado y ponemos cada uno de estos pares XY, ¿sí? De tal forma que de -5 a 5 tomamos este dibujo, ¿sí? Termina siendo algo como lo siguiente, ¿no? Como si fuera algo así, se termina dibujando, ¿no? Desde abajo hacia el eje, hacia la parte negativa de la Y, después cruza por el 0 y sube por la parte positiva hacia el infinito. ¿Sí? Luego, con el mismo polinomio, simplemente lo derivé y hago lo mismo. Ahora, el cubo me pasa, la función cúbica me termina generando una función cuadrática con el mismo rango, ¿sí? Lo que terminamos haciendo acá es justamente una función que pasa, ¿sí?, desde la parte pos. Si bien me estoy moviendo por el lado negativo de la Y, es positivo, va disminuyendo hasta que pasa por 0, ¿sí? Y después vuelve a aumentar armando justamente la U, ¿sí? Bien, eso era básicamente lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? El de la fracción un poquito más simple. ¿Cuál? El de la fracción que hice yo es un poco más simple. ¿Es un poco más simple que esta? ¿Qué esta? Me interesa la opinión, ¿eh? Sí. ¿Quién opinó? ¿Matías? Yo, Lucas. Pero yo ¿Lucas? estoy ¿Te medio pareció, desactualizado. O sea, el te pareció polinomio con esas funciones es un poquito más complicado. a qué nivel, digamos? ¿A nivel matemático? ¿O a En qué te código, referís? eh, Por el código, por el un poco más código. extenso, sí. ¿Cómo? Un poco más extenso. Ah, bueno. Pero, ¿qué tan...? A ver, tampoco era tan extenso, ¿no es cierto? Fíjense que lo que había hecho ahí respecto al uso del diccionario no era necesario hacer eso, porque no iba a cambiar, digamos. No era necesario mantener siempre un solo término por cada exponente, digamos. De todas formas, matemáticamente iba a dar el resultado, digamos, y le queda más simple, van agregando nomás elementos.
no cambiaría. Sin embargo, no vi mucho código ahí. ¿Sí les pareció mucho código? A mí nomás, tipo varios protocolos, como el derivar, el evaluar, Ah, eso. ok, ok. Te digo, sin embargo, es importante que intercambiemos estos conceptos, ¿sí? El hecho que aparezca, a ver, vamos a tratar de dar una perspectiva a esto. Cuando vos decías mucho código, por ahí yo me refería lo pensaba más al código de cada uno de estos métodos y me parecía muy pequeño, digamos. Sin embargo, vos me parece que te estás refiriendo al protocolo y la cantidad de métodos. Sí, a eso me refería. Ok, muy interesante, muy interesante. Porque eso estoy resaltando justamente, que se aumente la cantidad de operaciones. ¿Sí? Eso no es una desventaja, todo lo contrario. Es una ventaja. ¿Sí? Lo hace más rico a la representación y puedo reutilizar muchos elementos, muchos componentes. En esa misma abstracción, abstracciones que heredan, o después que se lo usen en otro contexto, ¿sí? A ese polinomio. ¿Está? Los métodos tienen que aparecer. Por ahí al principio no está tan claro, pero luego en la medida que vayamos entendiendo más el dominio del problema, se hace más fácil. Al principio tiene su complejidad. Estos problemas de matemática, justamente, lo elegí porque tenía esa ventaja, digamos. De alguna forma, son abstracciones muy conocidas por ustedes y con operaciones que serían fácilmente identificables como operaciones. ¿Sí? Por lo tanto, le sería más fácil en este caso generar cada una de esos métodos. Cuando nos movemos a un dominio no tan conocido, bueno, ahí de alguna forma hay que hacer varias iteraciones como para ir mejorando la abstracción y en principio puede resultar en algo que no sea muy conveniente y la madurez de la abstracción se vea por la forma o el tipo de modificaciones que hacemos. ¿Sí? Eso también se puede evaluar. En la medida que se vaya madurando esta abstracción, se va estabilizando, digamos. Son los mismos requerimientos siempre, no le hice hacer más de lo que tiene que hacer, ¿sí? No tiene cosas faltantes, ¿sí? Está completo. Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer lo otro, que también me interesaría ver cómo lo van a resolver. En tu caso, vos sí lo resolviste, Lucas, pero podés utilizar para replantear algunas cosas, ¿sí? Vamos a hacer el tema de la fracción, ¿está? Vamos a dividirnos nuevamente en grupos grandes, ¿sí? En 2 grupos, y le voy a dar, pónganle 30 minutos más o menos, como para que, si bien por ahí no logran terminar, tienen un planteo y un avance importante, ¿sí? Y después nos juntamos y lo vemos, ¿está? Profe, Sí. ¿qué operaciones tenía que tener la clase de fracción? Bien. En principio yo les hice pensar justamente en las operaciones que se usaban dentro de término, ¿sí? En principio. Eso podría ser que ustedes puedan de alguna forma practicar el concepto de encapsulamiento también, porque podrían de alguna forma reemplazar una fracción por la otra, la del sistema por la abstracción que implementan ustedes. Si es que implementan las mismas operaciones, ¿sí? Con la misma semántica, podrían reemplazarlo, ¿sí? Bien, probablemente la fracción del sistema tenga muchísimas operaciones y contemple muchos casos particulares. No solamente opera con fracciones, sino con otros elementos que le van incorporando. Con enteros, con
punto flotante. Nosotros, yo les pediría en principio que operen con entre fracciones, o sea, mínimamente entre fracciones. Y después podemos ir enriqueciéndolo. O sea que mínimamente multiplicación, división, suma, resta, y las operaciones que puedan aparecer para esto. Hay muchos puntos que tienen que resolver, ¿sí? Ustedes tienen, a ver, si les digo, bueno, ¿cuál es la implementación o cómo implementa la parte estructural de esto, de una fracción? Y me dicen rápidamente, bueno, tiene un numerador y un denominador. Bien, está bien. Restringámoslo a enteros, por ejemplo, ¿sí? Bien. A ver, ¿cómo vamos a manejar los signos, por ejemplo? Tiene un signo en el numerador y en el denominador, que no habría problema. Pueden operar también así, ¿sí? Pero les pediría que tenga la fracción que tenga un signo. A ver cómo lo resuelven, ¿sí? Los tiro a ustedes. Y después aparte, que cuando establecen una fracción, que la fracción de alguna forma busque una representación mínima o simplificada, ¿sí? Por ejemplo, si le tiro 2 décimas, ¿sí? ¿Qué representación deberían tener ahí? Está bien, ustedes lo inicializan con 2 décimas. Pero la fracción, después cuando le pido que se me muestre, o que muestre, a ver qué estado tiene, ¿sí? Sería un quinto. ¿Está? Son equivalentes. Claro, yo hice un Pero el método quinto, simplificar y me di cuenta que tuve que hacer otro método también para sacar el común divisor, porque claro, me claro, hacía claro. falta. Van apareciendo más operaciones. El tema está, ¿dónde ubico estas operaciones? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, esto queremos que se vayan enfrentando a esos tipos de problemas. A ver a qué podemos llegar, ¿sí? Lo de la fracción es espectacular en el sentido de que es conocida, saben cómo operar, lo pueden buscar, lo utilizaron, ¿sí? Desde hace muchos años, así que creo que no tendrían problemas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Mínimamente, yo no le estoy tirando una enumeración exhaustiva de los métodos. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes descubran métodos y que definan más métodos para resolver el problema, ¿sí? Porque si bien tienen que presentar una determinada funcionalidad que probablemente se consiga con el envío de un par de mensajes, ¿sí? Esto no se tiene que resolver en un par de mensajes, ¿sí? Si se resuelve en un par de mensajes, estamos en problemas, ¿sí? Eso es muy poco reutilizable, muy específico, ¿sí? Entonces, bueno, mínimamente les decía lo de suma, resta, multiplicación, pero obviamente piensen en la inicialización, ¿sí? También en el prinon, ¿sí? ¿Está? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, 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 bien. Sí, creo que queda claro, ¿no? Más allá de que nos pueda presentar alguna dificultad después. Lo importante es saber lo que estamos buscando, ¿sí? Bien, vamos a dividirlo en grupos. Muy bien. ¿30 minutos entonces? ¿Sí?
Buenas. Buenas. ¿Alguno más hizo? Porque yo hice, pero no sé si está bien.